días, vengo a presentarles la biografía de George Orwell. Eric Arthur Blair, o más conocido con el seudónimo de George Orwell, nació el 25 de junio de 1903 en Motihari Raj británico, que es como una ciudad que es financiada por Inglaterra o el Reino Unido, pero que está ubicada en India. Y este falleció en Londres, en Londres, el Reino Unido, el 21 de enero de 1950. Fue un escritor y periodista británico cuya obra lleva la marca de las experiencias personales vividas por el autor en 3 etapas de su vida. Su posición en contra del imperialismo británico, que lo llevó al compromiso como representante de las fuerzas del orden colonial en Birmania durante su juventud o cuando él estaba joven. Él estaba a favor del socialismo democrático después de él haber visto, observado y sufrido las condiciones de vida de las clases sociales de los trabajadores de 2 ciudades muy importantes del mundo, las cuales son Londres, que es la capital del Reino Unido o Inglaterra, y París, que es la capital de Francia. También estaba en contra de los totalitarismos nazi y stalinista, tras él haber participado en la Guerra Civil Española. El nazismo fue un régimen totalitario que se dio en Alemania desde 1933 a 1945, que fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Este se dio tras la llegada al poder del Partido Nacional Socialista y era dirigido por un hombre racista y exterminador llamado Adolf Hitler. El comunismo estalinista se caracterizaba por tener una sociedad sin clases sociales. La producción se basaba en la clase trabajadora. También se caracteriza porque el monopolio se basaba en una pequeña minoría. Rechazaban el nacionalismo, odiaban el fascismo y eran xenofóbicos y racistas. La xenofobia es la fobia a gente extranjera, y el racismo pues es la exclusión por el color de piel. Orwell decidió combatir en la Guerra Civil Española con la idea de matar a los fascistas porque alguien lo debe hacer. Así él hizo saber a su amigo Henry Miller que en París, en las Navidades de 1936, quien le intentó convencer de que era una idiotez, ya que aún así no consiguió hacerle cambiar la idea, ya que su decisión estaba basada en la lucha por unos ideales. Llegó a Barcelona el 26 de diciembre de 1936 con una carta de presentación del Partido Laborista Independiente, y ese mismo día se le alistó y fue asignado como misiliano en el partido de orientación trotskista. Más tarde escribiría de haber comprendido mejor la situación política en España y se habría unido como misiliano a la CNT. El CNT es la Confederación Nacional de Trabajo. Bueno, en enero y febrero de 1937 combatió en el frente de la Sierra de Alcubierre. Más tarde, estando de permiso en Barcelona, participó en las jornadas de mayo de 1937 y tras volver al frente recibió un tiro en el cuello en las proximidades de Huesca, en España. El 20 de mayo de 1937 su experiencia le motivó para escribir Homenaje a Cataluña, donde describe su admiración por lo que es identificado como una ausencia de estructuras de clase en algunas áreas dominadas por revoluciones de orientación anarquista, pero también critica el control estalinista del Partido Comunista de España y las mentiras que se usaban como propaganda para la manipulación informativa. En 1937, durante la represión del gobierno de Negrín contra el POUM,
Orwell relató que estuvo a punto de ser asesinado en Barcelona. Su participación en la Guerra Civil Española le marcó para siempre su visión del mundo. En 1946 escribió La Guerra de España y otros acontecimientos ocurridos entre 1936 y 1937. Cambiaron las cosas y desde entonces lo que dijo, que supo dónde encontraba. Cada línea en serio que he escrito desde 1936 ha sido escrita directa o indirectamente contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático como yo lo entiendo, que es lo que dijo George Orwell. Como mis compañeros lo han mencionado, George Orwell fue un escritor muy peculiar, porque como hemos escuchado por ahí, él sí supo utilizar la escritura. Él usó la escritura como la mayor arma que hay en el mundo para poder vencer las barreras que hacen que nosotros, que el gobierno como que crezca y haya igualdad para todos. Él estaba a favor de las clases sociales bajas, estaba a favor de los mercaderos, de los trabajadores, entre otras cosas. Más relacionado con su tipo de literatura, él se aproximaba bastante al estilo de Somerset Maugham. Él, por decirlo así, presentaba una gran admiración por este escritor y su estilo de obras y de literatura la enfocó hacia el estilo que llevaba este autor, que es Somerset. Por otro lado, podemos ver que él principalmente quiso como acabar eso de las clases sociales. Él fue un hombre, por decirlo así, revolucionario, que con la escritura quiso crear conciencia a los que estaban alrededor para poder, por decirlo así, mejorar el estilo de vida de muchas personas que no eran óptimas para poder pues tener una gran vida, o sea, un estilo de vida bueno. En sus ensayos alababa, o sea, él admiraba demasiado, alababa en sus ensayos a Jack London. Especialmente podemos notar esa gran como admiración, ¿cómo más lo podemos llamar? Es algo que él miraba como si fuera casi su dios a este Jack London. En el libro lo podemos evidenciar, en el libro que se llama La carretera. Fue escrito por George Orwell haciendo como homenaje a Jack. Y por último, es importante saber que también, o sea, que entre las personas que él más admiraba estaban tres más específicos, que fueron Charles Dickens, Herman Melville y Jonathan Swift. George Orwell fue como un tipo de revolución que empezó, como él estuvo, como lo dijeron mis compañeros, él estuvo en la Guerra de España, es decir, él estuvo acompañado de muchas crisis que tuvieron varios países y de allí viene su conocimiento. Entonces, como que la meta o su gran meta era como hacer caer en cuenta, crear conciencia a la gente de lo que estaba en realidad pasando. Porque ya como sabemos, pues a las personas que difamaban o a las personas que iban en contra del gobierno les iba muy mal. Entonces él utilizó pues ese tipo de expresiones con la literatura para poder crear conciencia y crear un mundo mejor. Bueno, yo hablaré sobre dos obras del escritor George Orwell. La primera sería Los diarios de Birmania. Esta obra trata sobre los últimos 5 años como policía de George Orwell en Birmania. Esta obra fue publicada en el año 1934 y asimismo representa los últimos días del imperialismo británico antes de la Segunda Guerra Mundial. Esta fue una obra un poco peligrosa al ser publicada, ya que los editores pensaban que iban a ser demandados por libelo,
pero ya después de un tiempo nunca recibieron una demanda como tal. Em, estos, bueno, la obra fue representada por un tipo de personas parecidos a los actores, pero estas personas en la obra, ya como tal, en la novela, fueron cambiados de nombre y no llevados a la novela con el mismo nombre que se tenían en la obra de George como tal. La segunda obra sería Que no muera la aspidistra. Esta obra fue publicada en el año 1936 y se trata sobre un joven de 30 años, el cual se llama Gordon Comstock. Se trata sobre un joven que prefiere un trabajo, por decirlo así, mal remunerado, de ayudante de una librería, a rechazar una oferta de trabajar de publicista en una importante firma y pues con un sueldo mucho mejor aceptable. Esta decisión, al no importar el dinero, se le llamaba el dios del dinero y todo esto lo llevó a tener diferentes problemas, como no poder casarse con su novia llamada Romseri, esto también por cuestiones de dinero, y también lo llevó a tener muchos problemas, como no ser un buen escritor o publicista, al tener pocas ideas o falta de creatividad en su cabeza. Otra de sus obras muy importantes para destacar es el homenaje a Cataluña. Ese es un relato personal de George Orwell en la guerra civil que él vivió en ese momento, la guerra civil española, Cataluña y Aragón, desde diciembre de 1936 hasta junio de 1937. En esas dos épocas se vivió una especie de guerra civil en España porque el partido POUM, un partido comunista anti-latinista dirigido por Andrea Nin, fue declarada una organización ilegal, y entonces se vio forzado a hacer como una especie de una rebelión, por así decirlo, y entonces gracias a eso se formaron unas guerras que realmente eran innecesarias, y gracias a ello pues se formaron muchos conflictos. George Orwell narra que desde que fue soldado raso hasta que sirvió como oficial en partes de Cataluña. Entonces esa novela es muy destacada porque se le dijo a George Orwell que esa novela era una de las más importantes porque relataba básicamente los momentos vividos en ese tiempo, y eran momentos reales que vivieron muchas personas. Entonces esa es una parte muy importante de destacar para las novelas que hizo George Orwell. Agentes seguros que vive en Inglaterra, en una casa a las afueras de la ciudad, con su esposa y sus dos hijos. Entonces, básicamente, en esta novela, el señor, el agente de seguros, George Brolin, decide comprar o como arreglarse los dientes, algo así, y ponerse una dentadura postiza. Gracias a eso el señor como que se inspira y por eso siente como la necesidad de subir a por aire, que es una referencia metafórica realmente. Entonces pues esta historia o esta novela es muy significativa en cuestión de las novelas que ha hecho George Orwell, y gracias a esta se ganó unos premios, ¿sí? Entonces aquí dice que él tenía como la necesidad, o sea, la metáfora decía que él tenía como la necesidad vital y presente como de solventar una rutina irónica. Entonces él, después de ese acontecimiento, empiezan a pasar una especie de sucesos importantes en la vida de él, y empieza como a cambiar su estilo de vida totalmente. Gracias a eso, se dice que el señor, el agente de seguros, cambia su rutina, y por eso es que básicamente el nombre de subir a por aire.